Muy buenos días. Meditando en la iglesia, en la Odisea, hemos dicho que esta iglesia sufría pérdida de vigor. Luego también ayer hemos dicho que esta iglesia nos parece que sufría una pérdida de valores. Y hoy vamos a considerar que ellos también sufrían pérdida de visión y de vestido. Así que todas comienzan con la letra V o la B baja, como se dice en América Latina. Los textos de hoy son los del versículo 18 y 19. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En la idea principal de esta semana hemos destacado una idea aparentemente contradictoria al decir que esta carta parece ser la más blanda, pero también la más dura, o la más dura en realidad, porque el Señor les habla de la sensación de hastío, de deseos de vomitarle de su boca a menos que ellos cambien o abandonen su tibieza. Pero, y en ese sentido, es una carta tremendamente dura. Pero por otro lado, versículos como el de hoy y el de mañana nos hablan de la gracia y la bondad del Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y esto nos recuerda la actitud de un padre que tiene que reprender y castigar a sus hijos, pero lo hace porque les ama y para su bien. Por eso el Señor aquí hace un llamado tremendo a esta iglesia al arrepentimiento. Y nuestra idea principal de esta semana dice lo siguiente: esta carta, la más dura y la más blanda, nos hace una invitación a todos. Jesús no quiere quedarse fuera de nuestra vida, ni de nuestra iglesia. Quiere entrar a comer, pero es necesario examinarnos a nosotros mismos, darnos cuenta de que nada tenemos y que nada somos, que es más, le hemos ofendido. Por lo tanto, arrepintámonos. En nuestro comentario de hoy señalamos que Jesús amaba a los creyentes en la Odisea. Y Él sigue amando en la actualidad aún a los que son orgullosos. Él ama a los que están engañados por su propia importancia y creen que son justos delante de Él cuando en realidad ni siquiera han nacido de nuevo, podríamos decir, que incluso hay algunos escritores e intérpretes de la Biblia que sugieren que esta iglesia realmente lo que necesitaba era convertirse, era un verdadero arrepentimiento, porque encaja dentro del perfil de aquellos a los que el Señor dirá: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Esto verdaderamente hace temblar y es para pensar y reflexionar en este día. Personalmente me niego a aceptar esa idea porque el Señor les está dando una oportunidad. Estoy a punto de escupirte de mi boca. Hay esperanza para esta iglesia. Si ellos se arrepienten, si ellos vuelven al celo, al fervor, a la pasión que habían abandonado, si ellos asumen nuevamente ese compromiso que se había enfriado en sus vidas y en sus corazones. Y esto solo lo puede vivir un verdadero hijo de Dios. No veo que el Señor en ningún lado de la Biblia le diga a un no creyente: eres tibio, ni frío ni caliente. No, al no creyente le dice que están muertos en delitos y pecados. Solo donde hay vida se puede experimentar esa tibieza que lleva al aborrecimiento y al hastío en la boca del Señor. Que lejos sea de nosotros esa realidad, pero es un tremendo peligro ante el cual debemos estar advertidos.
Decimos también en nuestro comentario que Jesús es el único productor y proveedor de la vida y de la fe, de todo lo que necesita un creyente para su riqueza espiritual. Por eso hay que adquirirlo de Él. Y hemos colocado Isaías 55, 1 y 2, donde se hace una invitación gratuita. Allí en el profeta más evangelista, diríamos, del Antiguo Testamento. Un llamado de gracia para que todo aquel que quiera venir y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Precioso pasaje que solemos usar también para explicar el Evangelio y la oportunidad de gracia y salvación que Dios ofrece al mundo hoy. Decíamos al comienzo que esta gente había perdido su visión. Los de la Odisea estaban ciegos. No podían ver la realidad, estaban viviendo en un paraíso de necios, orgullosos de una iglesia que estaba a punto de ser rechazada. El apóstol Pedro enseña que cuando el creyente no está creciendo en el Señor, tiene afectada su visión espiritual. Esto aparece allí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9, donde dice que pongamos toda diligencia por esto mismo, añadiendo a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¡Qué tremendo! Cuando el creyente deja de crecer, cuando el creyente deja de añadir, poniendo diligencia para añadir en su vida fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, es entonces cuando se produce la tibieza. Y la tibieza viene fruto de una falta de visión, de no ver las cosas como Dios las ve, de no reconocer claramente la necesidad. Y esta falta de alimento espiritual afecta la condición de los ojos, de la visión, en un sentido tanto espiritual como físico. Así que estas personas no podían verse a sí mismas como en realidad eran. Tampoco podían ver al Señor. No se daban cuenta que Él estaba fuera de la iglesia, que estaba a la puerta. Y tampoco podían ver las puertas abiertas de oportunidad. Estaban tan dedicados a edificar su propio reino que se habían entibiado en su preocupación por un mundo perdido, por la visión de Dios, por la pasión del evangelismo, por la pasión de la vida cristiana ferviente de adoración, de comunión y de deleite en el Señor. Un verdadero peligro. ¿Cuál era la solución? Aplicar el colirio celestial. La ciudad de la Odisea era conocida por su colirio, pero el remedio que los santos necesitaban no estaba disponible en la farmacia. El ojo es una de las áreas más sensibles del cuerpo y solo el gran médico puede operarlo y hacer lo que debe ser, como lo hizo con el ciego cuyo relato tenemos en Juan capítulo 9, porque él incluso puede irritar antes que iluminar. ¿Qué fue lo que hizo con el ciego? Le untó los ojos con barro que había formado con saliva de su boca y le envió a lavarse al estanque de Siloé, posiblemente para hacerle sentir la necesidad de otro tipo de limpieza más allá del barro que se había colocado sobre sus párpados. Debemos someternos al tratamiento del Señor y debemos mantener buenos hábitos de salud espiritual, de modo que nuestra visión se haga más aguda. Pero además habían perdido el vestido. El Señor les dice aquí que tienen no solo que comprar ese colirio,
sino que tenía que cubrir la vergüenza de su desnudez. Hay el cuento muy famoso acerca de un emperador a quienes un par de embaucadores le propusieron hacer las vestiduras más extraordinarias que ninguno pudiese tejer jamás, pero necesitaban el oro y las mejores telas y hilos de plata, pero que eran vestiduras que solo los inteligentes podían ver. Y entonces, finalmente el emperador, para no reconocer que él no veía las vestiduras, como ninguno de sus ministros, ninguna de las personas del imperio, paseó delante de todo el pueblo absolutamente desnudo, porque estaba convencido de que estaba vestido de espléndidos ropajes invisibles. Hasta que un niño en medio de la multitud dijo: no lleva nada puesto. Y alguien dijo: pero esta es la voz de la inocencia. Aquí hay un niño que no le importa el qué dirán los demás y que está diciendo lo que ve. Y aquel emperador siguió su camino, a pesar de estar desnudo, para no reconocer en realidad su torpeza y su estupidez, que estos embaucadores le habían sacado mucho oro y plata y riquezas. Es un cuento nada más. Pero estos creyentes de la Odisea pensaban que estaban vestidos de esplendor cuando en realidad estaban desnudos. Y estar desnudo quiere decir estar derrotado y humillado, como acontece en algunas situaciones en el Antiguo Testamento. Unos emisarios que David había enviado, dice que le raparon la barba, le cortaron la ropa hasta la mitad de los muslos y les enviaron de vuelta. Fue una afrenta, una vergüenza, un desprecio absoluto. Y así podían ir los de la Odisea por este mercado y comprar ropa fina de lana, pero eso no cubriría su verdadera necesidad. Necesitaban los vestidos blancos de la justicia y de la gracia de Dios. Y de acuerdo con Apocalipsis 19:8, debemos vestirnos de fino limpio, blanco, resplandeciente, limpio. Y esto, dice, simboliza las acciones justas de los santos. Así que la salvación nos atribuye la justicia de Cristo, pero la santificación nos imparte, nos reviste de su justicia. Y esto implica el carácter y la conducta y nuestra manera de vivir. No hay verdaderos elogios para esta iglesia tampoco. Los de la Odisea estaban muy atareados, elogiándose a sí mismos. Pensaban que estaban glorificando a Dios, cuando en realidad eran una vergüenza para su nombre, tanto como si hubiesen estado caminando desnudos. Oh, que el Señor nos guarde a nosotros de cometer semejante error, que nada impida que nos autoexaminemos en la presencia del Señor y así podamos despojarnos y reconocer nuestra falta de visión y nuestra falta de vestido, y arrepentidos cubrirnos de la justicia y de las obras de la justicia que glorifiquen el nombre de Jesús. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, necesito verme a mí mismo como en realidad soy. Necesito verte a ti y saber que no estás afuera, sino ocupando el lugar que te corresponde en mi vida. Necesito ver las oportunidades que me brindas para crecer y vivir en comunión y santidad, de modo que mi vida y experiencia sean gratas a tu mirada. En tu nombre, amén. Les espero mañana para ya cerrar esta semana de meditación en esta iglesia de Apocalipsis. Que el Señor os bendiga.